Saludos máquinas, en este vídeo verás todo esto. Bienvenidos al canal Infinity. La máquina que os traigo hoy es la tijera de podar Parsyke a batería de 20 voltios. Y ahora tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que la tijera viene en este maletín súper chulo. Y la mala noticia es que el maletín no viene incluido ni el cargador, ni la batería, ni esta batería. El maletín te vendrá así, pero por 34,99 € está muy bien. Antes de tener este juguetito, podaba a tijera como todo el mundo. Seguro que podando una rama dura y gruesa se te ha atascado la tijera y no has podido sacarla. Esta se le enganchó a mi abuelo allá por los años 60. Esta a mi padre cuando tomé la comunión. Esta mi tío Felipe, que era un manitas. Es broma, pero seguro que os ha pasado alguna vez. El abaratamiento de las nuevas tecnologías nos permiten disfrutar de las maravillas que solo antes estaban al alcance de los profesionales. En este contexto aparecen marcas accesibles como Parsyke, que nos permite realizar proyectos con máquinas modernas a precios que podemos pagar. En este canal hablaremos de forma clara de herramienta fiable y práctica a un coste atractivo. Es ligera, pesa menos de 1 kilo. Y con la batería, 1,350 kg. Te recomiendo que uses la batería de 2 amperios, que es la más pequeña. Lo agradecerás cuando estés haciendo trabajos en alto. Tiene un código de seguridad. Para encenderla, apretamos este botón. Se encenderá la luz LED, emitirá 2 pitidos y pulsamos el gatillo 2 veces. A la segunda se pondrá en marcha. Si no la utilizas en 30 segundos, se activará un sistema de seguridad. La tijera emitirá un pitido y para desbloquearla tendrás que apretar otra vez 2 veces el gatillo. Y si no se utiliza, la tijera se apaga automáticamente después de 5 minutos. Y si quieres guardar la tijera con las hojas cerradas, deberás mantener pulsado el gatillo y mantener pulsado el botón de apagado hasta que se apague la luz LED. Y la podremos guardar en su funda. Y para apagarla, pulsamos una vez el botón y la luz LED se apagará. Con la tijera podremos podar árboles. Podrás cortar ramas verdes de 2,8 centímetros. Y ramas secas de 1,5 cm.
La tijera tiene una potencia de corte que te sacará una sonrisa. Con esta tijera podrás quitar las ramas gruesas antes de pasar el cortasetos. También desmochar antes o después de usar una motosierra. Voy a hacer una paella y no tengo leña cortada. Y es domingo y no quiero mancharme con la motosierra. Pues tijera y a funcionar. Si quieres saber cómo hacer fuego rápido, sin pastillas de encendido, para hacer una paella o una barbacoa, debajo de la descripción te dejaré un enlace a un vídeo que te lo explico paso a paso. Yo hago mi propio carbón y con la tijera es muy fácil porque hay que hacer muchos cortes. Si tú también quieres hacerte tu propio carbón, próximamente subiré un vídeo de cómo hacerlo paso a paso. Mantenimiento. Después de su uso, limpia siempre las hojas de restos de resina y savia, con alcohol u otro disolvente. Si está sucia, con la fricción podría recalentarse. Inclínala siempre y que no te entre disolvente dentro de la máquina. El afilado. Afila únicamente la hoja móvil de la tijera, nunca la hoja fija, y siempre respetando el ángulo de corte de la hoja. Utiliza un afilado proporcional al daño de la hoja. Por ejemplo, en este caso no haría falta mucha lija, pues usaría una lija de grano fino. Pero si estuviera muy desgastada, tendrías que ser más contundente y utilizar o una lima o una lija de grano más grueso. Voy a utilizar una lija de 320 y me voy a apoyar en una lima para hacerlo mejor. La sujetamos y respetamos el ángulo de corte. Y para saber si estamos respetando el ángulo de corte, te voy a enseñar un truco avanzado. Cogemos un rotulador y pintamos el filo. Tienes que intentar que en una pasada borres el rotulador de golpe. Repite esta operación 2 o 3 veces. Y por último, giramos la máquina y tenemos que pasar la lija en plano para quitar la rebaba. Bueno, y después de todo lo que hemos cortado y el afilado que le hemos hecho, mira cómo corta. Si te descuidas y te cortas un dedito, no te va a crecer. Tiene su peligro. Gracias a un suscriptor que nos ha tendido su mano para hacer este vídeo. Valoro más la limpieza que el engrasado, pero de todas maneras ponle un poquito de grasa entre las dos hojas. Bueno, ya la tenemos lista para un próximo uso. Y sus contras. Si cortas ramas gruesas o que estén muy secas, se quedará atascada.
Y en el maletín no viene ni la batería ni el cargador, pero comprando una batería podrás usar cualquier herramienta Parsai que vaya a 20 voltios. Y un consejito, no se la dejes a los niños para hacer manualidades, y mucho menos si son tus hijos. Conclusión, no hacer fuerza con las manos al podar te cambiará el concepto. Sentirás mucha capacidad de trabajo frente a las tijeras tradicionales. Bueno, y ahora toca la cervecita, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal y si te ha gustado el vídeo le des al like.